Buenas tardes. Esta tarde voy a hablar de el primer libro de Samuel, capítulo 17. El Señor me dijo que por favor que compartiera con ustedes esto. Le voy a dar un poquito de la historia y después entonces vamos a hablar un poquitico cómo podemos aplicar esta historia de la Biblia que está en el Viejo Testamento a nuestra vida. Le voy a leer un poquitico. Es como una pequeña historia. Y dice así: los filistinos iban a fajarse en la guerra con los israelitas. Los filistinos tenían un campeón y su nombre era Galaya. Este campeón no era un hombre ordinario, era un hombre que era un gigante, que nadie había nunca podido vencer en las guerras. Este gigante, que se llamaba Galaya, retó y retaba todo el tiempo a los israelitas a ver que quién lo podía destruir a él, porque se sentía tan grande que nadie podía destruirlo. Pero esta vez había un muchacho joven que se llamaba David, el más pequeño de los hermanos. Y fue al rey Saúl y dijo que él destruiría a el gigante. Los israelitas vieron al gigante y les daba terror. Cada vez que lo veían, salían todos corriendo de miedo. Pero David, con gran valentía, se presentó al frente del gigante y solo con una piedra y un sling le dijo al gigante: tú vienes al frente de mí con todas esas espadas, pero yo vengo enfrente de ti en el nombre de Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos. Pero hoy Dios de los ejércitos te pondrá a mí en mis manos y te cortaré la cabeza, para que sepa todo el mundo que tú eres el Dios Todopoderoso. Entonces vamos a hablar de qué esta historia tiene que ver con nosotros. Ok, esta historia vemos que es un gigante y ese gigante nadie lo podía conquistar. Nosotros en nuestra vida tenemos muchos gigantes. Puede ser un gigante, tenemos problemas con los hijos y no sabemos cómo vamos a resolver esos problemas que los muchachos teenagers se quieren ir de la casa y nosotros no se pueden controlar. Puede ser un problema en el trabajo, que no nos tratan bien y estamos ya listos para salir corriendo, dejar ese gigante e ir a buscar otro trabajo porque ya no podemos más. O puede ser un problema de salud que es tan grande que no sabemos cómo vamos a solucionar este problema. Entonces esos son los gigantes que nosotros tenemos en nuestra vida. Puede ser también a problemas económicos, que no hay suficiente dinero para pagar todas las cosas. Entonces eso es un gigante grande en nuestra vida. Bueno, de esta lección que hemos aprendido es, ¿qué es lo que utilizó David? Él utilizó una roquita y se la mandó al gigante. En este caso, lo que uno tiene que hacer, lo que representa esa piedra, en que vamos a lanzarla a los problemas que nosotros tenemos, es la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios y buscar versículos que tienen que ver con el problema que tenemos. Y nosotros vamos a lanzar esos versículos
y vamos a decir en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, yo vengo. Y vas al problema y dice, yo en el nombre de Jesús, y dices el versículo, y te fajas con ese gigante. En la vida yo sé que tenemos muchas cosas y a veces en vez de ser positivos somos negativos. Y todo lo que decimos, no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello, pero tenemos que pensar. La palabra de Dios dice que cuando uno abre nuestra boca y manda su palabra no vuelve vacía. Siempre hace un trabajo. Y si vemos cuando leemos y recitamos el Padre Nuestro, dice que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pero nosotros tenemos que hablar la palabra y decir, tenemos este problema, pero en el nombre de Dios nosotros no. En el nombre de Dios nosotros traemos la palabra y en la palabra, porque con la palabra Dios creó todo. La tierra, el cielo nos creó todo. Entonces dice que la palabra, todo va a dejar de existir, pero la palabra va a estar presente. La palabra nunca se va a ir. Entonces tenemos que hablar la palabra a esas montañas, a esos gigantes que nosotros tenemos. En el nombre de Jesús, porque Jesús dice, todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, Él los escuchará. Otra de las cosas es tener fe, porque si llevamos la palabra y hablamos la palabra, pero no tenemos en nuestro corazón que Dios no creemos que Él lo va a hacer, pues tenemos que tener esa fe. Él dice, tengan la fe de una semillita de mostaza. Y si usted tiene en su corazón una fe del tamaño de una mostaza, Dios puede mover montañas. En este caso vemos, y esto es una historia verdadera que está en el libro de Samuel, capítulo 17. Y David, con una piedrecita que le lanzó y con la palabra que él dijo, en el nombre de Dios Altísimo, yo vengo a ti. Y hoy Dios te va a entregar en mis manos. O sea, que él estaba confesando con fe en su corazón. Ni sus hermanos, ni ninguno de los otros israelitas tuvieron la fe que él tuvo. Porque todos iban corriendo. Cada vez que veían al gigante, se escondían todos. Y el gigante tenía aterrorizado a la gente. Y eso es lo que pasa con nosotros. Los problemas de la vida aterrorizan a la gente. Y entonces pensamos cosas y hacemos cosas que no tienen nada de sentido. Lo primero es coger la palabra, armarse de la palabra de Dios. Porque vemos que hasta Jesús, cuando salió del desierto, Él le dijo al enemigo, Él le dijo, la palabra dice 3 veces, confesó diferentes escrituras al enemigo. Y a la tercera vez el enemigo se fue. Entonces con la palabra Dios creó todo. Y nosotros, Dios nos dejó su palabra. Y la palabra, el poder de la palabra está en nuestra boca. Tenemos que confesar y confesar cosas que nos ayuden, no que nos traigan hacia abajo. Pensemos, pongámonos aquí todo el tiempo, cosas buenas cosas, cosas positivas, no negativas. Porque cada uno tenemos un día. No nos vamos a ir hasta que Dios nos diga. No importa el gigante que se tenga que fajar. Nosotros no tenemos el calendario y los minutos y el reloj. El reloj lo tiene Él, pero tenemos que hablar la palabra de Dios. Y el que va a vencer va a ser Jesús en nuestra boca.
Que Dios los bendiga. Espero que los ayuden. Esta historia es una historia que pueden ir y leerla porque tiene más detalles y habla de cómo el rey le ofreció para que se pusiera una armadura de guerra, pero David era un muchacho pequeñito de tamaño, de edad, y de todos los hermanos no era él un muchacho bien parecido. Pero Dios lo escogió a él, porque Dios sabía el corazón, y sabía la fe que él tenía. Y Dios sabía que él podía, a través de David, a matar a ese gigante, para que los israelitas no sufrieran más, no estuvieran aterrorizados más sobre esos filistinos. Ok, que Dios los bendiga. Otro día más hablamos más. Bye.